muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a la Fundación Libertad y Desarrollo por esta invitación a este pequeño evento que ha organizado. Antes de empezar a pasar a presentar a los panelistas, a mí me gustaría simplemente hablar un poquito de lo que vamos a intentar hacer aquí, a ver si nos sale bien. El nombre del panel, que es del Estado capturado al Estado democrático, tiene ciertas, vamos a decirlo, hipótesis sumergidas, ¿no? La primera hipótesis es que estamos en un Estado capturado, que es algo que se ha hablado ampliamente, y en la primera intervención me gustaría que los ponentes pues, se posicionasen al respecto, ¿no? a cómo definen de alguna manera ese Estado capturado, o cómo podemos ponerle detalles y matices a esa idea. Y también la segunda premisa sumergida que tiene el panel es que tenemos que ir caminando hacia un Estado democrático. Entonces, asumo, y es ahí donde nos vamos a quedar, que tiene que haber una transición. Y a mí me gustaría que nos concentrásemos sobre todo en los elementos que tiene que haber en esa transición, para que después los patojos que vienen en el siguiente panel ya hablen más de futuro, ¿no? Nosotros tenemos que, yo creo, que pensar en ese espacio más de mediano plazo, vamos a decirlo así. Me acompañan para esta tarea Paola Hurtado, es una periodista. Los aplausos para después. Gracias. Paola Hurtado es una periodista que tiene 18 años de profesión, que ha sido digamos, periodista de calle, vamos a decirlo así, de crónicas, ha sido editora, ahora trabaja más freelance, bien conocida por todos en distintos medios, y como todo el mundo sabe, pues una amante de la música folclórica guatemalteca, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, por favor, un aplauso para Paola Hurtado. Gracias, Daniel. Me acompaña también Mario García Lara, economista. Cuando estábamos hablando de cómo presentarlo, pues ha hecho tantas cosas que él me dijo, bueno, preséntame como alguien que ayuda a diseñar mejor políticas públicas, que ha tenido una parte de trabajo dentro del Estado, incluso un pinito dentro del ámbito de la política partidaria. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso para él también. También tenemos a Pedro Ixú. Él me dijo, preséntame como abogado quiché, ¿verdad? Eso es como me identifico. Una figura bien conocida, ha sido alcalde de los cantones de Totonicapán y es presidente actualmente, me decía, de COSAMI, que es la cooperativa más grande del país, 130.000 asociados, una asamblea de 6.000 personas y, bueno, no está nada mal, ¿verdad? Una organización, vamos a decirlo así, de apoyo a cooperativa. Les pido un aplauso para él también. Y por último, Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF. Él es abogado de formación, pero no se lo tomen a mal porque no ha ejercido nunca. Era broma, don Pedro. Era broma, licenciada Aldana, era broma. Nada en contra de los abogados, nada. Pero en realidad, si tuviésemos que definirlo, a mí me gustó mucho una persona que le conoce bien, me dijo, él es en realidad un historiador, en cierto sentido. Él es un historiador. A mí me gustó mucho esa idea de que alguien que es director de una institución tan importante como el CACIF también sea un erudito que es capaz de mirar hacia adelante para poder mirar a futuro. Muchas gracias, un aplauso también para él. Entonces, solo para contarles un poquito la dinámica que ya hemos hablado con los panelistas, yo les voy a hacer una pregunta directa a cada uno que tiene que ver con ese diagnóstico del Estado capturado, y ahí pueden hacer los matices que quieran, pero vamos a orientarlo un poquito más hacia los ámbitos donde ellos se han movido profesionalmente y los ámbitos que conocen más, ¿no? Les voy a dar unos 2-3 minutos para que hagan esa presentación y después ya vamos a intentar entrar en una conversación, yo no diría un debate, pero una conversación más flexible sobre los distintos temas para ya terminar con una pequeña intervención al final. En ese proceso seremos lo más
como digo, flexible es posible, y ahí si tengan ahí preparados los micrófonos cada uno en mano para que si tienen que interrumpir un poquito a sus compañeros, yo creo que puede ser bueno por el bien del debate, y ahí los compañeros de la Fundación nos van a estar avisando si nos pasamos de tiempo. Me gustaría empezar por Paola, ¿no? y por esta idea del Estado capturado. Pero cuando estamos hablando de medios de comunicación, que es algo que se debate mucho, el papel de los medios de comunicación de todo este proceso de 2015 para acá, ¿han estado los medios de comunicación o están todavía capturados también por este sistema? Gracias, Daniel. Creo que esa ola de casos de corrupción que empezó en el año 2015 no dejó secos a los medios. Y quiero enumerar 4 razones para fundamentarlo. La primera es que hay 3 conglomerados de medios de comunicación en el país cuyos dueños están o prófugos o presos. Uno de ellos es al que yo pertenecí y trabajé hasta el año pasado, y fue por eso que renuncié, porque era insostenible y absurdo hacer periodismo en estas circunstancias con un dueño prófugo por el caso La Cooperacha. Otro conglomerado es el de 2 periódicos cuya propietaria llegó a ser la vicepresidenta Roxana Valdetti, detenida por varios casos, y que hizo una alianza fallida con un ex candidato que está detenido también en Estados Unidos y con orden de captura aquí en Guatemala por el caso Odebrecht. Y el otro conglomerado es un grupo de canales de medios de un propietario cuya esposa está prófuga por el caso de cooptación del Estado. La segunda razón es por la pauta gubernamental. Los modelos de negocios de los medios de comunicación tradicionales estuvieron, hasta el gobierno del Partido Patriota, sostenidos en alguna parte por la pauta del Estado, pauta de publicidad. Una pauta que, si no condicionó, Daniel, la agenda mediática, al menos sí reflejó de alguna manera relaciones cordiales de algunos medios de comunicación con el poder de turno. Una pauta que se vio beneficiada en campaña electoral de financiamiento electoral ilícito. Un delito, como dice el comisionado, que no es un delito menor. La tercera razón tiene que ver con los inversionistas, con los accionistas y anunciantes particulares de los medios de comunicación. La mayoría de ellos, los inversionistas y accionistas, desconocidos para la planilla de trabajadores y para las audiencias, al igual que el origen de su capital. Accionistas que podían llegar a participar en política, en puestos públicos, en grupos de presión o de desinformación, estar involucrados en casos judiciales y recibir algún tipo de favor del medio al que financiaban de una u otra manera. Y la cuarta razón es sobre los donantes o cabezas de entidades donantes que financian medios de comunicación. Los casos más recientes y lamentables son de 2 directivos guatemaltecos de entidades que se han visto involucrados en casos o de corrupción o de acoso, y que son entidades que financian proyectos periodísticos independientes que se alejan de ese modelo tradicional de los medios. Dicho esto, la pregunta que yo plantearía es si los medios de comunicación, los periodistas que trabajamos en ellos, somos responsables o partícipes de los actos de sus dueños, de sus accionistas, donantes o inversionistas. Yo diría que no. Pero pregunto también si los periodistas y los medios podemos estar ajenos a las repercusiones de esos casos para la credibilidad y para el servicio de la ciudadanía para la cual nosotros trabajamos, y también creo que no. No podemos estar ajenos a toda esta coyuntura, donde también tenemos mea culpas que hacer, y que tiene que ver con la sostenibilidad, con la rentabilidad, pero también con la credibilidad de los medios. Quiero plantear, no ahora porque me pasé, creo yo, 30 segundos. No sé si lo digo de una vez, pero yo quisiera plantear una propuesta que en esta coyuntura podemos hacer los periodistas y los medios de comunicación. La primera creo que tiene que ver con cero tolerancia a la corrupción y a todo tipo de delitos, aun cuando toquen a los propietarios, a los accionistas, donantes, inversionistas y anunciantes. La segunda creo que es una vigilancia más rigurosa
hacia adentro de los medios y las empresas periodísticas. Los periodistas nos enfocamos en ver la paja en el ojo ajeno, en fiscalizar hacia el exterior, es nuestro trabajo, pero pasamos por alto lo que pasa en las empresas periodísticas, que va desde pequeñas faltas a derechos laborales hasta graves casos de corrupción, incluido lavado de dinero. La tercera reflexión y pacto que creo que podríamos hacer como periodistas y el gremio en general tiene que ver con la propiedad de los medios, explicar a las audiencias, a los clientes y a los propios empleados de quiénes son los dueños, quiénes están metiendo plata ahí y en qué condiciones. Y dos más, agendas mediáticas, agendas noticiosas basadas en la ética, sin omisiones para favorecer u ocultar información de gente que tiene que ver con los dueños, con los medios o que nosotros querramos beneficiar por una u otra razón. Sinceramente creo que es un pacto que los periodistas debemos discutir. Y la última tiene que ver con los modelos de negocios. Ahí sí, la última, Paola. Gracias. Nos jalamos la cabellera a los periodistas de dónde están los modelos de negocios ahorita, si ya no es como antes. Pero sea cual sea que encontremos con los medios digitales, con los medios impresos, medios tradicionales y lo que sea, creo que deben de ser modelos de negocios éticos y transparentes, que no vivan de todo esto que les planteaba, que tiene que ver con ese financiamiento electoral. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Querría pasar a don Pedro y hacerle básicamente la misma pregunta. Si tuviésemos que ponerle nombre y apellidos a la captura del sistema judicial, ¿cómo lo haríamos? Yo quisiera responder de manera previa, para no repetir conceptos, sino pensarlos. ¿De verdad tenemos un Estado? O sea, ni siquiera está capturado, no, solo no hay. Perdonen que suene disonante, pero yo aprendí que uno de los elementos básicos del Estado es el territorio para definir su competencia. Pero estamos siendo invitados a una consulta sobre el diferendo con Belice. Perdone. Yo lo que creo es que nosotros somos una colonia con fachada de república, administrados como finca todavía en el siglo XXI. A ver, ¿tenemos democracia o es el sueño? Y ahí parece que coincidimos con Dionisio. Creo que el sueño es construir la democracia, porque en Guatemala lo que hemos tenido, y perdón porque esa es la experiencia de nosotros los pueblos indígenas, es que hemos tenido monocracias, aristocracias, pigmentocracias, cleptocracias, pero de verdad democracia no hemos tenido. Entonces, a mí me parece que el Estado capturado es producto de lo malnacido que fue, perdonen, el Estado guatemalteco. ¿Por qué? Por ejemplo, en 1811 a 1820, en Totonicapán, el tema de los tributos era más o menos de la siguiente manera. Lo pagaba el pueblo indígena, lo cobraban los caciques que, obvio, empezaron a aparecer al igual que el colonizador, con tierra, con dinero y con caballos. Se quedaban con especie y en efectivo. La otra parte se la pasaban al jefe político, la otra parte le llegaba al funcionario de la corona y la última parte le llegaba a la corona. O sea, aparece la comunidad internacional en el tema de los tributos. Más o menos lo que pasa en el 2015. El grito Cachiquel en 1812 frente a la cárcel de Patzitía fue: ¿qué hacemos, pueblo, que no sacamos a estos ladrones? Pero ¿qué pasa en el 2005 contrario a lo que pasó en Totonicapán, de donde yo soy originario? El movimiento de pro defensa, dicen que de independencia, pero era realmente la inconformidad de nosotros como pueblo frente al reclamo del robo de los tributos.
ese movimiento sí fue perseguido y Zul encarcelado y traicionado, o sea, la traición parece que está en el gen. Pero no ocurre lo mismo con el 2015, cuando sí se dice ya que este Estado es un Estado mafioso. Los que tuvimos la valentía de decirlo antes de que viniera la CICIG, fuimos perseguidos en nuestros propios municipios y atropellados por los políticos de turno de los municipios. Tuvo que venir la Santa CICIG y don Iván a demostrar que es cierto que vivimos en un Estado corrupto, mafioso, tramposo. Antes, los bandoleros, los tramposos, los criminales corrían después de hacer sus fechorías a los templos a pedir perdón, pero hoy gobiernan el Estado. ¿Y qué hace la cleptocracia para mantenerse y tener el apoyo popular y mantenerse en el poder? Algunas cosas: desarmar al pueblo y armar a la élite. Exactamente, la política colonial y republicana fue negar que los indígenas pudiéramos tener acceso a cargos relevantes en el ejército de Guatemala. Hacer felices a las masas mediante la distribución de tributos recibidos de manera popular. Y ahí aparece toda la gama de ofertas: láminas, blocs, gorras, a cambio de un voto. Utilizar el monopolio de la fuerza para promover la felicidad de mantener el orden reprimiendo la violencia. Ahí está, no solamente en Guatemala, también en la Argentina con las campañas de mano dura. Construir una ideología o religión porque se acude a Dios para justificar el saqueo y el despojo. La religión usada para generar un pensamiento que tolere y acepte el robo. Más o menos eso es lo que está pasando con la aceptación de cargos, Daniel. Acepto el cargo porque ahora los crímenes se justifican como errores, se reduce el plazo procesal, le concedo un beneficio, y ahí yo diría, por favor estemos atentos porque estamos reproduciendo la doble moral. La corrupción no tiene justificación. Se mata a la población de otras maneras. Hay otros criminales que están matando sin necesidad de usar armas en este país. Hablaremos de la aceptación de cargos, que yo creo que es uno de los grandes temas que está encima de la mesa sobre esa transición, de alguna manera, hacia un sistema más democrático. Yo creo que ya la primera reflexión de don Pedro es muy interesante. Y le lanzo la pregunta a Mario. ATAL, que es la institución que está dirigiendo actualmente, da apoyo legislativo a Congreso. Entonces, se habla de Estado capturado, pero yo creo que también hay que decir, hacerse una pregunta, ¿no? ¿Está capturado y por quién está capturado? Independientemente de que el concepto de Estado capturado tenga validez y sustento, a mí me preocupa que puede tener truco, porque pues nos puede llevar a preguntarnos: ¿capturado por quién? Hay una conspiración judeo-masónica que tiene capturado al Estado, y ¿quién es ese otro? Y si hay un otro responsable de la captura del Estado, entonces yo soy inocente. Yo no lo veo tan dicotómicamente. Yo creo que lo que tenemos es un sistema patrimonialista, como bien se señaló en las conferencias de Dionisio, y lo señaló el comisionado y la fiscal. Un sistema patrimonialista perverso que lo que ha llevado es un deterioro gradual, continuado y maligno de las instituciones del Estado. El Congreso de la República desgraciadamente también cayó, y de hecho si uno mira las encuestas de opiniones, es la institución con más baja aceptación en la ciudadanía, en ese deterioro terrible institucional. Pero ha sido un proceso gradual de muchos años en el que nadie escapa de responsabilidad por desidia, por dejadez, por indiferencia, por una ignorancia tremenda de la ciudadanía respecto de qué es el Estado, qué es la República, cuál es la división de poderes del Estado, en la que se llegó a considerar normal, y alguna gente todavía lo considera normal, que haya corrupción y que roben poquito.
Eso es un deterioro de la sociedad en general que nos lleva a esta desnaturalización de las instituciones, y creo que una consecuencia grave de esa captura del Estado es la ausencia del Estado. Y ahí tal vez coincido un poco con don Pedro, que la situación que veo con mayor gravedad y preocupación en el país es la ausencia del Estado, un Estado incapaz de satisfacer las necesidades más básicas con políticas públicas básicas de salud, nutrición, educación, infraestructura, seguridad y justicia. Eso es lo que un Estado debe hacer, y un Estado que se ha deteriorado tanto en sus instituciones es incapaz, es un Estado ausente, incapaz de cumplir con esos requisitos. Y creo que lo que está pasando es que el Estado, lo que queda de él, de este Estado ausente en general, no cumple con las necesidades de la población, sino que está funcionando para satisfacer las necesidades de este sistema patrimonialista y de este sistema de cleptocracia. Y por lo tanto yo concluiría que, incluyendo el Congreso, nuestro desafío mayor es cómo, y tal vez lo vamos a hablar ahorita en el diálogo, cómo construimos esta transición, cómo le damos propósito a esta transición, sentido, para que de este buen principio, excelente principio de combate a la corrupción y de castigo a la corrupción, logramos construir instituciones, logramos reformar y rescatar instituciones. No debemos caer en la tentación de querer, como dicen los gringos, tirar el agua de la bañera con todo y el bebé. Las instituciones y la República debemos rescatarlas, y ese es un desafío muy grande en el que este primer paso de combate a la corrupción es muy importante, pero que todavía tenemos mucho que hacer. Muchas gracias. Para tirar una vez más la misma pregunta, básicamente a Roberto, que como director del CACIF ha estado en ciertos debates y CACIF ha estado en el medio, digamos, de esta tensión de alguna manera que hay en la lucha contra la corrupción, y se ha cuestionado de alguna manera su posicionamiento. La pregunta sería: ¿hasta qué punto la forma de ser empresario o la acción empresarial también está capturada por este sistema? Muchas gracias, Daniel. Cuando uno ve los dramas asociados a los costos sociales que se han tenido por el tema de corrupción, uno puede sentir la inclinación a pensar que puede uno etiquetar de Estado capturado a lo que vemos. Pero yo sí quisiera poner aquí una nota de caución a la audiencia, por dos razones. La primera, porque me parece que hacer una calificación, y en el ámbito económico hablemos, de Estado capturado, me parece una generalización riesgosa e irresponsable, porque de alguna manera podríamos aventar de un plumazo a generaciones de funcionarios honestos del país que no han servido a ningún clan ni a ningún grupo organizado, y que a través de su servicio público han tenido la capacidad de poder entrar y salir de la administración pública con gran honestidad. Entonces, yo sí creo que es importante hacer este reconocimiento. Si ustedes tienen alguna duda a qué me refiero, por ejemplo, me gustaría mencionar el Servicio Civil del Banco de Guatemala, que tiene a la gente más calificada y de los más profesionales. Difícilmente puede uno decir que el Servicio Civil del Banco de Guatemala, que toma decisiones en el ámbito económico, ha respondido a un clan. Y lo segundo, un poco por lo que decía el licenciado Mario García Lara, cuando uno utiliza una etiqueta política, es muy fácil que la política alcance a la definición, y entonces empiece una discusión de quién es el captor. Y uno escucha en el mundo de la política por turnos que el captor es este o aquel. Y me parece que hace poco favor a la discusión cuando uno permite que en el ámbito de la política una etiqueta así permita que unos etiqueten a otros de esa manera. Dicho eso, la pregunta plantea qué tipo de Estado tenemos, y yo creo que aquí se ha dicho y repetido, y en eso coincido, que tenemos un Estado débil. Y ciertamente en algunos casos ausente.
Para el caso económico que nos ocupa, Daniel, que es la pregunta, quisiera poner mi vista no en los empresarios que hoy están siendo sometidos a juicio, sino en los empresarios honestos y honrados que se han visto perjudicados por la corrupción. Por esos empresarios que no han podido acceder en condiciones de competencia, por ejemplo, a la venta de medicamentos. Empresarios que por no ponerse a la cola, que son los más, Daniel, para pagar una exacción, no han recibido el pago del gobierno en años de obra que ellos mismos hicieron. A mí no me parece eso justo. Y me parece que así podemos poner nuestros ejemplos en muchos casos. El contrabando es otro. Empresarios que construyen y producen y ven que al de a la par, con contrabando, con una exacción, con pago, con tener un hombre clave en la administración, simplemente van a voltearlo a ver para otro lado. Ese es el reto que pienso yo tenemos de frente. Y termino con esto. ¿Por qué ha sucedido? ¿Y por qué tenemos el estado débil al que hago referencia, que hace que muchas veces el funcionariado tenga tortícolis y solo voltea a ver a un lado? Por tres razones que yo creo que luego las discutimos aquí, pero solo las enumero. La primera, porque tenemos que rescatar el funcionariado y el sentido de servicio público en la administración. Segundo, porque es muy importante acometer una reforma política, de la cual se ha hablado mucho aquí. Sin eso, difícilmente vamos a cambiar. Y lo tercero y último, tener mecanismos efectivos de rendición de cuentas y control. Muchas organizaciones, en cuenta la mía, que durante muchos años estuvieron señalando temas de corrupción que pasaban a la vista, encontraban pocos o si no ningún instituto o institución que tuviera la capacidad, fuerza e incidencia de convertir una denuncia en persecución penal. Esos son tres retos que yo creo que son muy importantes, que ocupan hoy a la sociedad guatemalteca. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, sí señor. Desde esta perspectiva, si a alguien le interesa que haya poca corrupción, es al empresariado. Tienes enfrente a un competidor desleal, a un corrupto, que lo que hace es hacerle daño al empresario que quiere cumplir. Entonces, ¿cómo haces para darle voz a ese empresario que cumple y cómo judicializar al que no lo hace? Ese es el reto. Una pequeña pregunta derivada de esta intervención, un poco para animar un poquito el debate. ¿Por qué entonces hay una percepción de que el empresariado no se ha sumado en bloque y de una manera contundente contra esta concreta coyuntura de lucha contra la corrupción? Mira, Dionisio Gutiérrez decía en su intervención que muchas veces hay quienes solo ven lo que quieren ver y hay quienes escuchan solo lo que quieren escuchar. Yo haría una reflexión para ver cuáles son las actuaciones de cada quien y sobre esa base juzgar. Porque si uno espera que yo me ponga un gorro o un color, pero actúo de otra manera, no se vale. Yo creo que es importante frente a esa pregunta, Daniel, medir la actuación de quienes hacen empresa, de quienes hacen dirigencia gremial y que tienen también la responsabilidad de conducir organizaciones gremiales muy plurales, no exentas de dificultades, ya se ha dicho aquí, la construcción de consensos que no es fácil ni sencillo, pero eso no significa que uno no esté ni luchando en contra de la corrupción, ni mucho menos tampoco que en la vida personal y pública ejerza uno ética. Entonces creo que esto es muy importante tenerlo también presente. Un aplauso, por favor. Abro ahora, y ahora ya las reglas son, si quieren meter baza, si quieren interrumpir un poquito a los compañeros, tampoco excesivamente, nos podemos… ¿Falta un micrófono? Ahí si nos pueden conseguir otro micrófono sería fantástico para que pueda haber una mejor dinámica entre los panelistas. Yo voy a intentar sacar algunos temas. Creo que el tema fundamental es la reforma política, que es el de más mediano y largo plazo, muy en esa línea, si no se hacen las reformas políticas más claras, pero tampoco vamos a dejar al siguiente panel sin nada que discutir. Entonces, mejor hablar
de algo que es más de mediano plazo. Y podemos terminar hablando del proyecto político para 2019 para que ya los patojos agarren el tema y lo lleven a unas reformas bastante más profundas. Voy a soltar temas y a ver quién quiere meter baza a cada uno de esos temas. Aceptación de cargos. Entiendo que hay cierto, por lo menos, descontento con la idea, don Pedro, de que haya un mecanismo de aceptación de cargos. Sí, porque implicaría, y cuando uno revisa las audiencias irrespetables de los abogados que, bueno, hacemos en algún momento la defensa, pareciera que estuviéramos repitiendo los golpes de pecho que damos en la iglesia para justificar los crímenes de lesa patria que se cometen desde la corrupción. Y a mí me parece poco oportuno que la aceptación de cargos se dé, y especialmente en este momento se esté trayendo a la discusión desde el Congreso de la República, porque implicaría, puedo cometer el más grande de los delitos que yo pueda cometer en materia de corrupción, pido perdón por ello y el Estado me perdona. Se reducen los plazos, me sentencian y me dan un beneficio. A mí me parece que eso es realmente corresponder a la agenda que el Congreso está provocando, tal como está ocurriendo en este momento con la propuesta de Linares Beltranena en materia de antejuicio. Esa propuesta de Linares Beltranena en este momento, primero es tonta políticamente y es, con el perdón, un somatón a la mesa para decir que los que quieren seguir gobernando desde las sombras, desde la impunidad en este país, quieren sacar a doña Telma, quieren sacar a Jordán Rodas, quieren sacar a todos aquellos funcionarios con quienes ellos no estén de acuerdo. Porque ese pequeño filtro que presenta el procedimiento de que la Corte establezca si el antejuicio es espurio, se lo quieren borrar para que ellos, desde el Congreso, decidan a quién pueden y no quieren o puedan sacar. ¿Es eso aceptación de cargos? Yo creo que el tema de aceptación de cargos, que es parte, yo no soy abogado, pues aquí si meto la pata me corrigen los abogados, es parte de algo que se llama justicia premial, o sea, son disposiciones legales que son de aplicación general en los países civilizados, en las que los acusados o los delincuentes pueden acelerar los procesos penales y es, desde mi punto de vista, algo que funciona bien. Bueno, no hace falta, digamos, ir a Harvard para entender esto, hace falta ver los múltiples programas de abogados que hay en la televisión estadounidense, en Netflix o en la televisión abierta, para ver cómo funciona el concepto de que el delincuente acepta sus cargos, le reducen la pena, denuncia a alguien más que está en una etapa o en un nivel más grande del crimen y todo el mundo sale ganando. Se hace justicia, se castiga a los delincuentes y se desbaratan las redes criminales. Pero creo que conviene verlo más estratégicamente. Estamos en una coyuntura muy complicada, estamos en una coyuntura en donde el país está de verdad confrontado y en donde tenemos que encontrar salidas viables para que la transición sea una realidad. Yo veo que, yo siempre hago esta imagen, yo veo que estamos tratando de darle forma a un país con una tijera que tiene muy buen filo en la hoja del combate a la corrupción y en buena hora. Nos falta la otra hoja, que es la de construcción de instituciones, de un buen sistema de justicia, de un buen sistema de servicio civil, etcétera. Pero el eje de esa tijera debe estar compuesto de este tipo de disposiciones que faciliten darle forma al país, la aceptación de cargos, el tema de los brazaletes, que es fundamental, los temas de redefinir, y el propio comisionado lo sugería en la entrevista, de que redefinamos mejor a lo que está confuso, que es cuándo, cómo se aplica la prisión preventiva. Son temas que de verdad harían que este proceso que iniciamos en 2015 pueda tener un sentido, un propósito y un final feliz. Daniel, perdón. Yo creo que hay una aceptación de cargos que ya se está intentando practicar. Sabemos que hay señalados en casos que están yendo a tocar la Sisiga y en la zona 14 para hacer un mea culpa y pretenden que con esa aceptación de cargos y con información que puedan proporcionar queden eximidos de responsabilidades. Hay una iniciativa que sabemos que el Congreso no quiere conocer,
que podría poner en la palestra política la discusión sobre si es necesaria o no. Yo creo que sí es necesario que al menos la discutamos, que digamos, a partir de acá, aceptemos, pero aceptemos sin amnistía, con responsabilidades, sin negociaciones poco claras, totalmente transparentes de qué es lo que cada quien cometió y cuál es la penalidad que tiene eso, o penalización. Es necesario discutirlo. Me apena que los diputados se nieguen a eso y que la sociedad tampoco esté tan anuente, porque no nos gusta reconocer lo que hicimos mal. Y la razón por la que creo que es necesario básicamente es porque en este país cada piedra que uno levanta abajo hay gusanos. Todas las instituciones tienen sus muertos ahí escondidos. Cola machucada, que dicen. Todos tienen su cola machucada, todas. Las empresas de comunicación, las propias iglesias, las organizaciones sociales, las ONGs, los sindicatos, el empresariado, el papel Podemos de los seguir y partidos seguir políticos, hasta mañana. todos. Entonces creo que es importante que se discuta. Roberto, Sí, Daniel, yo creo que… ¿aceptación de cargos sería impunidad? A ver, aquí hay que primero hacer algunas precisiones. La primera es que la ley de aceptación de cargos no es una discusión de hace 2 semanas. Este es un tema que está planteado ya desde hace algún tiempo en el organismo legislativo, y entiendo que hasta por la propia Comisión contra la Impunidad. Entonces, creo que aquí hay, digamos, que colocar esto un poco en el contexto de cómo se plantea este tema. Lo segundo, el tema de aceptación de cargos es un instrumento de justicia penal. Ya lo mencionaba acá algún de los expositores, así que es un tema que habrá que plantearlo abiertamente. Solo dejo 2 pensamientos finales. El primero, teniendo una institucionalidad penal que no tenga controles, debemos ser muy cuidadosos de que una ley de aceptación de cargos no se convierta, no hoy, en 10 años, en un instrumento extorsivo. Es muy importante crear los controles al sistema para que una ley funcione efectivamente dirigida a quien sea responsable de hechos delictivos. Esa sería mi primera reflexión. Y la segunda, que creo que también es igual de importante, esto debe abrir el debate sobre otros temas también que creo que están pendientes. Es decir, el tema de aceptación de cargos no es el único. Hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con detenciones prolongadas, que hay que traerlo a la discusión. Hay que discutir, por ejemplo, las medidas reparadoras. Qué sencillo que es cometer un hecho delictivo y dejarme la plata guardada en un costal. ¿Cómo yo reivindico a la sociedad lo que le he sustraído? Esos son debates que yo creo que deben acompañar el tema de la ley de aceptación de cargos. Y el litigio A ver, malicioso yo quisiera también. intervenir ahí, solo porque yo lo traje a colación. El punto es que pareciera que esta ley sí tiene relación con la Convención de Palermo, que tiene relación con todas las acciones que el Estado debe de emprender en contra de la criminalidad organizada, pero sus mensajes no son claros. ¿Por qué? Porque entonces cuando le conviene a los que delinquen de cuello blanco, sí la vamos a aplicar, y cuando no les conviene, no se va a aplicar. Por ejemplo, acá ya se dijo respecto de cómo se atenta contra el derecho a la presunción de inocencia, pero en la Convención de Palermo parece que no la han leído nuestros diputados y alguna buena cantidad de funcionarios acá, porque desde esa convención se minimizan las garantías. Y aquí un asunto que hay que tener en cuenta es: ¿quién es la víctima en estos delitos de lesa patria? El pueblo. ¿Tenemos derecho a estar informados de lo que va a ocurrir en las cortes? Sí, así de sencillo. ¿Que es justicia selectiva? Sí, es justicia selectiva, porque se va a aplicar y perseguir a todos aquellos funcionarios corruptos. Es selectiva. Parece que no terminamos de entender eso en este país. Para
abordar un tema que está encima de la mesa y que yo creo que es muy importante, muy en esta línea. ¿Tenemos que poner especial atención al financiamiento electoral en este proceso de transición? O sea, si hay que modificar, como sugirió la CC, la diferenciación entre un financiamiento anónimo y un financiamiento, digamos, de proveniencia mafiosa, o estamos en la misma lógica de ahora sí que toca a determinadas personas, ahora le prestamos atención a eso? Claro, ahora, a ver, vamos a lo que es. Lo primero que ya se ha dicho, y creo que en esto hay razón, que financiar incluso privadamente a un partido político no es delito. De hecho, es un ejercicio ciudadano hacerlo, poner mi dinero apoyando a una causa en la que creo. Por supuesto, hay que hacerlo de acuerdo a las reglas de juego, como se ha dicho acá. Entonces, el primer elemento es, aquí no se vale satanizar lo que sea, digamos, el dar financiamiento político privado, siempre y cuando se haga dentro de las reglas convenidas. 1. 2. ¿Por qué estamos discutiendo este tema? Porque hay una pésima redacción de la normativa del Código Penal. Es decir, ya lo ha dicho la Corte, aquí se están mezclando muchas cosas. Se está mezclando financiamiento proveniente de actos ilícitos, del narco, el que da la plata y no sabe si el partido la registró, el que no registró, el que creó una sociedad para engañar. ¿Pero todos son delitos? ¿Todos esos son delitos, Bueno, aunque tengan distintas… Daniel, o deberían serlo, me refiero, porque hay algo encima de la mesa que está en este proceso de Yo transición. me remito, Daniel, a lo que la Corte dice, porque creo que la Corte en esto ha sido muy clara. Pero me refiero a que ahora mismo sobre la mesa, y no me refiero a la Corte, sino a lo que hay a debate en la Comisión sobre Financiamiento, se está planteando que quieran convertir eso en un problema administrativo, el caso del financiamiento anónimo. Mi premisa de partida es que el artículo está pésimamente redactado, eso es 1. 2, la Corte lo ha dicho, y la Corte ha dicho, entre otras cosas, no solamente instruyendo al Congreso, sino también recomendando al organismo judicial que discriminen claramente entre una figura y otra, y que en algunos casos eso constituye efectivamente una figura delictiva, y en otros casos, aquí la estoy citando tal cual, temas administrativos. Yo no quiero ponerle nombre y apellido a nadie en esto, estoy simplemente constatando lo que la misma Corte ha establecido. Hay que tener mucho cuidado, porque el riesgo aquí es que en una decisión política se pretenda cubrir con un manto de impunidad a malos y buenos. Eso a mí me parece terrible, y creo que el mensaje sí debe quedar muy claro. Perdón. Yo creo que para darle contenido a ese poder ilimitado de la población dentro de la democracia, el financiamiento, ya sea siguiendo reglas o no siguiendo reglas, pone en clara desventaja a los ciudadanos en este país. 2. Creo que el financiamiento electoral ilícito es la llave para que los que estén interesados en imponer sus intereses particulares los pongan contra la misma naturaleza del Estado. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en este país han funcionado más o menos como cuando éramos chamacos y nos echábamos la chamusca de fútbol. El dueño de la pelota decide quiénes juegan con él. Así han funcionado los partidos políticos en este país. Ahora, el punto aquí en discusión es quién financia tradicionalmente a los partidos políticos y parece que no toleran a la competencia. Ese me parece que es un punto que se debe de tomar en consideración. Y perdonen, este es el origen fundamental, el origen de los problemas de la democracia guatemalteca. Si efectivamente el pueblo, los ciudadanos, tenemos derecho a dirigir el país, ¿por qué solo los que tienen plata lo pueden dirigir? Muchas gracias. No se lo van a creer los panelistas, porque visto desde aquí se percibe de una forma distinta, pero nos estamos cerrando ya el tiempo. A mí sí me gustaría abordar un tema muy específico en la última intervención que les voy a dar a cada uno. Y es cuál es, sí, ya lo sé. Eso a doña Telma no se lo hicieron ni a Dionisio tampoco, ¿eh? Eso es un poco injusto. Es selectivo. Es selectivo, es una campana selectiva.
Me gustaría que abordásemos, para dejarles enlazados a los chicos, cada vez que digo muchachos de chicos, Chicola se enfada, pero que lo pudiésemos dejar enlazado para que ellos hablen ya de un futuro, de unas reformas más profundas. Pero en esta última intervención, de cara a 2019, ¿se avizora algún tipo de proyecto político que pueda llevar a cabo esta transición de forma adecuada, Pablo? Voy a tratar de responder en 30 segundos. Por favor. A mí me preocupa personalmente que en esta crisis política los supuestos líderes que vimos en la campaña pasada han estado más bien atrincherados en total silencio, sin ningún pronunciamiento. Y no sé si a ustedes, pero me parece que cuando ya sea la campaña van a surgir como si este país no estuvo en crisis desde 2015 y aquí nada pasó. No veo cuadros, no veo liderazgos, no veo propuestas definidas y ojalá las que sean sanas y convenientes para la sociedad les dé tiempo de consolidarse para la campaña del otro año. Un poco, yo creo que un poco cruel con Valdizón porque está en Estados Unidos, ¿eh? No puede pronunciarse. Bueno, yo en un minuto, en una etapa maníaco-depresiva, porque va a empezar de pesimista, optimista, a pesimista, a optimista. Yo creo que Y en un minuto, ¿eh? Sí, en un minuto. Estamos en una transición y eso creo que tiene que estar claro políticamente. Y las transiciones políticas a lo largo de la historia son temas de largo plazo. O sea, no nos angustiemos mucho por la siguiente elección. Perseveremos en la transición y en hacer lo correcto. Y el desafío es darle sentido a esto que inició en 2015. ¿Para qué iniciamos esto? Y no podemos quedarnos donde estamos, tenemos que avanzar. Y yo creo que para complementar la lucha a la corrupción es indispensable empezar ya con la reforma profunda de las instituciones, servicio civil, sector justicia, pero principalmente sistema electoral y de partidos políticos. Creo que hay, y he estado en esto los últimos meses, hay muchas coincidencias en distintos grupos de la sociedad, muchas coincidencias y de distinto signo ideológico, pocos acuerdos. Entonces el desafío es pasar de las coincidencias a los acuerdos y nos faltan liderazgos, por lo menos si vemos en los organismos del Estado es evidente que faltan liderazgos y tienen que salir de la sociedad civil y el objetivo debe ser construir las instituciones para tener un Estado presente y yo creo, y ahí me viene lo optimista otra vez, creo que es posible porque hay esas coincidencias y tenemos que ver ese futuro, ese Estado con instituciones fuertes que permitan que haya empleo, ingresos y que haya un futuro, y esto sí ya es para el panel de los jóvenes, en el que los jóvenes que hoy sueñan, su sueño principal es cómo me voy de Guatemala a un país con un Estado que funcione, que dé los servicios públicos básicos y que les permita decir yo quiero quedarme en Guatemala. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ¿Se pueden generar esos acuerdos? ¿Se puede encontrar un punto en común en este proceso? sí, yo creo que sí, es siendo positivo, saliendo de todo el letargo de frustración. Yo creo que el Estado democrático comprende una reforma política profunda, una reforma económica, y aquí debatir el tema del modelo económico. Hay gente que está acaparando riqueza como que nunca se fuera a morir ustedes. De verdad es increíble. Revisar el modelo social, los beneficios sociales, los problemas educativos. Aquí no está claro todavía en el modelo económico para qué se aprende y para qué se enseña en este país. Es triste. Y creo que sí hay que hablar de una reforma tributaria y decirles que nosotros desde el movimiento cooperativo del que yo me siento, de ahorro y crédito, que me siento orgulloso de pertenecer, sí entendemos de crecimiento económico. Sí entendemos de beneficios sociales y creemos que debemos de ayudar para que el Estado sea eficiente pensando en el bien común. Creo que, y me sumo a lo que dijo Dionisio Gutiérrez acá, creo que tenemos que construir movimiento social a pesar de nuestras diferencias, para que las diferencias, las críticas y las descalificaciones no desarticulen, sino que nos lleven a un punto en común al final de la cima. Pero sí quiero dejar claro que en la construcción de la democracia no se puede hacer si no se toma en cuenta a los indígenas en este país.
somos una parte sensible, demandamos desarrollo y creemos que debemos de aparecer en la agenda política nacional de desarrollo, más allá de la parte folclórica que vemos y que nos hace sensibles en el himno nacional. Gracias. ¿Se puede, Roberto? Daniel, yo me quiero dirigir a la audiencia que está sentada al lado de derecho mío en el salón, que son a los patojos que vinieron de los colegios y de las escuelas, a quienes les exhorto a mantener a partir de hoy y hacia adelante siempre su espíritu crítico. Y creo que es a ellos a los que habrá que hablarles cuando uno plantea un proyecto político, que es la pregunta que se ha hecho. Y yo creo que hay tres cosas muy importantes en esto. La primera es: la lucha contra la corrupción debe ser un objeto de unidad nacional. No se vale que gente buena se esté tirando entre sí por razones políticas. Este es un tema que debe unir a los guatemaltecos y no dividirlos. La segunda, considero muy importante que estamos librando una lucha importante en temas de corrupción. Hay otros dos fenómenos también que a veces pasan probablemente menos discutidos: el narcotráfico y el crimen organizado, que son igual de tumores cancerígenos sobre nuestra administración pública y sobre el Estado. Uno esperaría el reto para poder enfrentar de manera sostenible a estos tres tumores que están aquejando a nuestra sociedad. Y yo quisiera terminar diciendo que parte de la preocupación, de hecho la presencia hoy tan importante de este público, además muy plural, lo que refleja también es una cierta sensación de incertidumbre de hacia dónde camina el país, es que cualquier proyecto político tiene que dar confianza y credibilidad a los guatemaltecos. Y decir, como ya se dijo aquí, que si hay que pasar la página, saber que también vienen capítulos adelante y capítulos que sean positivos para los guatemaltecos. Esos son los tres retos, Daniel, que creo que son muy importantes ponerlos sobre la mesa. Muchísimas gracias. Si me permiten, gracias a los participantes de este debate de oligarquía neoliberal para algunos y comunista para otros, pero ha sido un gran ejercicio. Yo creo que en última instancia estamos en un proceso de cambio, es un proceso de cambio profundo, sociodemográfico guatemalteco. Está clarísimo que hay un proceso de cambio político y exhortar a la gente a que yo creo que es el momento de ser valiente, el momento de tomar posiciones y el momento de ser honesto, porque el futuro está para los valientes. Muchísimas gracias a todos.